cumplió todas las profecías que los profetas anunciaron del antiguo pacto del Mesías. O sea, la idea de esto era demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. El cumplimiento profético, que él cumplió toda la palabra. Por eso vamos a ver mucho que el escritor Mateo hacía énfasis mucho a lo que dieron los profetas del Antiguo Testamento y cómo Jesús lo cumplió. ¿Ok? Entonces, entendiendo el destinatario que fue dirigido este evangelio a los judíos, la idea de este evangelio era evangelizar a los judíos no creyentes, demostrándoles por esta palabra que Jesús cumplió lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Esto es muy importante porque nos muestra el énfasis del autor y cómo Jesucristo es el Mesías verdadero, ¿ok? Prometido. Recuerden que todas las escrituras vinieron por medio del pueblo de Dios, de Israel. Los apóstoles, parte de los salvos del pueblo judío, Dios envió a los apóstoles a llevar el mensaje de salvación por todos los países de la tierra y que les enseñara lo que Él les enseñó. Una de las enseñanzas que ellos aprendieron están en los evangelios. Aquí podemos aprender todo lo que ellos aprendieron de Jesús y que ellos lo plasmaron para que la gente conociera cuáles son las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver que después el libro de Marcos fue escrito a los romanos, el libro de Lucas a los griegos y el libro de Juan es un evangelio universal que demuestra que Jesús no era un simplemente hombre, sino que era Dios hecho hombre. ¿Okay? Se centra en la deidad del Señor Jesucristo. Yo había dicho que íbamos a leer Mateo y íbamos a saltar a Juan, pero no lo vamos a hacer. Porque, bueno, el Señor es bueno que siempre nos guía, y hay cosas que están en Marcos que no están en Mateo, y hay cosas que no están en Lucas que no están en Mateo ni en Marcos. Son ciertamente evangelios paralelos, tienen casi las mismas historias, pero que hay cosas que son importantes para nosotros y que no podemos obviar que están en otros evangelios. Entonces igualito vamos a estudiar los otros evangelios, igualito. Marcos es más corto, tiene nada más 13 capítulos. Vamos a ver desde el 15 Vamos a conocer al Señor. Aquí vamos a conocer al Señor. Hasta el último versículo, que es el 39. Sí, pero si no llega, no, el último versículo del 15 es 39. Si llegamos, si no llegamos, lo dejamos para la semana que viene. Ahora sí, vamos a leer. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela, la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Qué bueno que podamos aprender, leer la Biblia y aprender juntos la palabra de Dios. En nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be nos pueden escuchar y bueno, podamos aprender. Es necesario aprender la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque estamos viviendo tiempos de apostasía muy fuertes y es necesario que podamos estudiar sistemáticamente la Biblia. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio hoy. Voy a pedir a mi hermano Rafael Rafael Ramos, para que esté empezando nuestra lectura de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias por permitirnos, Padre, vivir este día, Padre Santo, y poder estar aquí congregados, Padre, reunidos como la gran familia en Jesucristo, Padre Santo. Esto para estudiar tu palabra, Padre amado. Por lo que te pedimos, Padre Santo, deposita tu sabiduría, Padre Santo, y danos la luz del conocimiento pleno, Padre amado. Que a través del pastor, Padre, podamos conocer más las Escrituras, Padre Santo, podamos tener herramientas para combatir la apostasía en la iglesia, Padre Santo, para poder exhortar, Padre Santo, y edificar al cuerpo de Cristo, Padre Santo. En el nombre de Jesús presentamos a ti esta lectura bíblica, Padre Santo,
Vamos a entrar al Espíritu Santo, Padre, que nos redarguya, Padre, que nos muestre, nos dé la luz, Padre Santo, para poder entender tus revelaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer capítulo 15 de Mateo. Vamos a hacer un repaso del 14. Y bueno, el 14 comienza con la muerte de Juan el Bautista. Cómo Herodes pensaba que Juan el Bautista había resucitado a los muertos por los milagros de Jesús. Y él había pensado que no, o sea, no es que era Jesús, sino que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado a los muertos. Y bueno, Herodes en su pecado que tenía la mujer de su hermano, Juan el Bautista lo confrontó y bueno, él mató a Juan el Bautista por petición de la hija de Herodías, la esposa de Herodes, estaba cumpliendo años, y le pidió la cabeza, un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Y cuando vio a Jesús que estaba haciendo milagros, Herodes pensó que Juan había resucitado a los muertos. Bueno, una de las cosas que muchos distorsionan, ¿verdad? Niegan que Jesús existió y que hizo los milagros que hizo, y se lo atribuía a alguno de los profetas. Por eso cuando Jesús le preguntó, lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, que era Elías. ¿O? Sí, pensaba alguno que era alguno de los profetas. Bueno, también vimos cómo Jesús, bueno, se apartaba solas a orar, y cómo alimentó a 5,000 personas con los panes y los peces, y 5 panes y 2 peces, y hizo un milagro sobrenatural de alimentación. También vimos cómo Jesús camina sobre el mar, y Pedro por poner la mirada en los vientos y en las olas, quitó la mirada de Jesús, dudó y bueno, se hundió. Y terminamos viendo cómo Jesús, a donde llegaba, sanaba a los enfermos. La compasión era lo que movía al Señor Jesucristo a hacer lo que hacía. No era el dinero, como muchos hoy, que los mueve es el dinero. Como alguna vez escuché en el seminario, iba pasando por alguna de las puertas de los cuartos. Lo digo a veces con gran vergüenza, ¿no? Cuando escuché a uno decir que no fuera a predicar a tal iglesia porque daban poquita ofrenda, y que fuera a la iglesia del pastor tal, que tiene una iglesia grande y que allá sí dan buena ofrenda. Entonces no se parece en nada al Jesús que nos muestra la Biblia, que era un hombre piadoso y que lo movía la compasión. O sea, y por la compasión se movía a sanar, a libertar, a predicar. O sea, lo que movía a Jesús no eran intereses personales, sino el amor y la compasión. Hoy vamos a ver capítulo 15, versículo 1. ¿Ok? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, sigan la lectura bíblica, sigan todos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿quiénes son las personas que estaban en esta conversación? Los escribas y fariseos y de Jesús. Jesús. Los escribas y fariseos se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde en la ley de Moisés, en la ley de Dios, que Dios le dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel, ordenaba que debían lavarse las manos para comer pan? ¿Dónde? Ciertamente este no era un mandamiento de Dios. Entonces, ni lo hacían por una norma higiénica, sino no, ciertamente era, Es una tradición de... versículo 2 nos dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos habían hecho ley Lavarse las manos.
habían hecho ley y tradición, y el que violara esa tradición estaba en pecado. Y una de las tradiciones, mira, no dice la tradición de Dios, dice la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es una invención de ellos. O sea, era una ley puesta por hombres, no era mandamiento de Dios. ¿Y qué hacíamos? Y entonces cuando veían que los discípulos de Jesús no les mandaba a ellos a lavarse las manos cada vez que comían pan, entonces no eso le decía, ay, qué cochinos. No era eso, sino que fuera de una vez a confrontar al Señor y le decía, ¿por qué? Dinos, ¿por qué? Tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros ancianos. Y no se lavan las manos cuando comen pan. No es posible esto es pecado. Y respondió él, versículo 3. Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, el Señor ahora le replica, le dice, bueno, díganme algo ustedes también. Ustedes han puesto una tradición que no fue mandada por Dios, que fue puesta por los ancianos, Está quebrantando. Pero yo y que un mandamiento. quebrantan el mandamiento de Dios, que sí es mandamiento de Dios, con su tradición. Ajá. ¿No entienden? Sí, porque no fue de Dios, no es mandamiento de Dios. No había- Entonces, no había pecado. porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Mira el Señor. Ay, no, son muy fuertes, pastor. No, la hipocresía hay que llamarlo en su cara. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? Había los religiosos, fariseos y escribas, y saduceos, que como eran autoridad en el medio del pueblo de Israel, aprovecharon esa autoridad para hacer ley y mandamiento, normas de hombres, y que no solo eran normas de dicha congregación fariseica y escriba, sino que se había hecho tradición, o sea, de todos los tiempos. Había trasladado tiempos y tiempos y tiempos lo que los ancianos impusieron como un mandamiento. Se quedó así. Y entonces todo aquel personaje que no hacía conforme a su tradición estaba en pecado, y ellos confrontaban eso y acusaban. Pero ciertamente las tradiciones violentaban, porque eran mandamientos de hombres, impuestos que Dios no había mandado, y quebrantaban mandamientos que sí Dios había puesto. Levantaban la ley. Se contradecían. Se contradecía. Ahora, este principio lo vemos en la iglesia de hoy. Esta situación, no este principio, esta situación embarazosa que ha dividido la iglesia. ¿Por qué? Esto es aplicable porque Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, ¿por qué le dice a sus discípulos que se guarden de los escribas y fariseos? Es porque había posibilidad que ellos se contaminaran con la hipocresía pues, de ellos. De hecho, Pedro termina siendo medio hipócrita y Pablo lo confronta. Cuando quería ser judío y gentil, y cuando estaba con los gentiles, arrastraba a los gentiles a judaizar. Le habló fuerte. Entonces le habló fuerte. Lo confrontó como Jesús confrontó a los fariseos. ¿Y por qué vemos hoy? Porque lastimosamente en las iglesias se ponen normas de hombres que no son mandamientos de Dios y que han hecho la vida de muchos
una miseria. Y cuando uno no anda conforme a esas normas de hombre, de la tradición evangélica, lo llaman a uno apóstata. Lo botan. Hay que saber qué es apostasía. No hay centro regidor. No disciplina. Apostasía es ir contra la sana doctrina del Señor Jesucristo y contra el mandamiento del Señor. Pero no normas de hombre. Escuchen bien. Muchas veces se invalida el mandamiento de Cristo, que es el amor al hermano. Y dices, no comeré carne jamás. Si a mi hermano le da ocasión de carne, no lo haré. Los dentistas no comen. ¿Ah? Entonces vemos como algunos ponen normas. En la Biblia en ningún lado dice que ponerse pantalón es pecado. Porque usan un pasaje de Deuteronomio que dice que la mujer no debe ponerse ropa de varón. Yo no me pondría un pantalón de mujer ni a palo. Porque es ropa de mujer. No es de hombre. Ningún lado de la Biblia dice. Ahora, si vamos a ver al pudor que debe ponerse un pantalón es otra cosa. ¿Ves? Que no se debe poner pegado, que hay otras cosas que sí muestran la santidad. ¿Ok? Pero de ahí a hacer norma y mandamiento, algo que la Biblia y que el Señor nos mandó como mandamiento, eso ha traído una división tremenda en la iglesia. Y quebranta mandamientos de Dios como es el amor. Entonces le dicen a uno apóstata porque, o sea, si la mujer no usa velo, la mujer tiene el cabello, Pablo lo dijo bien. Ahora, si viene una mujer con pelo cortado, sí tiene que ponerse velo. Eso lo dijo Pablo. Eso sí lo dicen. Porque el lugar del velo tiene el cabello, es el velo de la mujer. El cabello, por causa de los ángeles, señal de autoridad. ¿Entiendes? El cabello le dice que la mujer está bajo autoridad, que es mujer, a los ángeles. Entonces, hoy vemos en las iglesias que muchos mandamientos y tradiciones, la Biblia no enseña en ningún lado a atar demonios. La Biblia nos manda a echarlo fuera. Y por ahí me dijo a uno, bueno, es que el evangelista tal, y la iglesia de todos los tiempos ha enseñado que se debe atar demonios. Y yo le dije, porque todos lo hayan hecho, yo debo hacerlo. Porque la tradición evangélica dice que hay que hacerlo así. No, la Biblia a mí me manda a echar fuera demonios. Y si la Biblia a mí me enseña que eso es una falsa doctrina, yo no tengo que seguir tradiciones de hombres, sino la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Otro me acusó de que yo era que yo estaba mal porque yo no celebro la cena del Señor como la tradición evangélica de hoy. Un culto, una copita chiquita, una galleta y un culto ahí en el culto del mediodía. No, yo hago la cena del Señor sentados a la mesa como Cristo con sus discípulos. Y comemos el pan y el vino, pan sin levadura y vino. ¿Verdad? Como las escrituras lo mandan. Y alguno me podrá decir que yo estoy apostatando. Por favor, hay que entender qué es apostasía. Apostasía es negar la fe. Predicar una diferente doctrina. Salieron de la raíz de la mujer. Entonces, hay gente que ataca a otros hermanos por sus tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. ¿Ok? Yo no baso las normas de la iglesia, porque cada iglesia debe tener normas. Pero la iglesia no se basa, las normas de la iglesia no se basan en tradiciones de la iglesia evangélica, ni en tradiciones de interpretación, de doctrina de hombre. Se basan en el mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Ok? Se basan en la santidad, en la pureza, en la verdad. ¿Ok? En los mandamientos de Dios se debe basar las ordenanzas de una iglesia. ¿Ok? Entonces, Jesús llama a hipócrita aquel que quiere imponer normas de hombres por encima de la doctrina de Y Dios. ellos lo pueden cumplir. Ni ellos mismos la cumplen. ¿Qué es lo peor de todo eso? Yo he visto iglesias que ponen una broma de normas de aquí hasta el piso. Cuando salen de ahí para otra iglesia. Entonces dice, ponte falda, pero tiene la lengua larga como la falda larga. Son fornicarias adúlteras, como que si eso quita el pecado. El pecado es que hay que humillarse, hay que arrepentirse de verdad. Ahora, no me malentiendan, si hay que vestirse decorosamente, pudorosamente, no mostrando sus partes, no.
pero no me van a hacer del mandamiento de hombre una doctrina. O sea, una ley de Dios que no es. Entonces vienen algunos hermanos, ¿y por qué ustedes quebrantan la tradición, las normas de la iglesia? No, porque yo debo obedecer a Dios. Alguna vez uno tiene una reunión de llamados líderes y entonces viene una persona necesitada en la calle de Dios y él le predica. Entonces viene y llega tarde, entonces el pastor le dice, ¿por qué llegó tarde? Usted está en disciplina. No, pastor, es que estaba atendiendo a alguien que está, no importa, usted deja a la persona con necesidad y usted tiene una responsabilidad en la iglesia. Entonces, oye hermano, a veces hay cosas que son normas de hombre, que de verdad, que se imponen como que si fuera parte del evangelio, no es así. Y quebranta la misericordia, el amor, quebranta mandamientos principales del evangelio. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Entonces los fariseos vienen a confrontar a Jesús porque sus discípulos no comían conforme a la tradición. Hay muchas cosas que son tradiciones de la iglesia evangélica, inclusive venidas de Roma, Vaticano, que no son mandamientos del Señor para la iglesia. ¿Ok? Hay otros que están judaizando y hay otros que de verdad que hacen, verdad, violentan el mandamiento de Dios, la misericordia, la justicia, el amor, por normas de hombres. Eso es hipócrita. Parece que muchos se van y no quieren volver al evangelio. Por eso se van y no quieren volver. Son tropiezos de la... Yo vi en Barquisimeto a un hombre que se llama evangelista decir que el que usa Biblia pequeña es una persona que está avergonzada de Dios. Que no cree que se la vea. Porque él no quiere que le vean la Biblia. No se la quita pena. No vale. Porque yo he escuchado a gente decirme que ellos tenían vergüenza y usaban Biblia pequeña y por eso tú vas a hacer una ley. No todo el que usa Biblia pequeña quiere esconderse de ser cristiano, porque lo que da testimonio es su testimonio. O muchas veces es más cristiano el que tiene la chiquita que el que tiene la grande. Porque eso no tiene nada que ver con ser cristiano. El tamaño de la Biblia no tiene nada que ver con ser cristiano. La teoría que tienes que llevarla todo el tiempo Sí, en la mano. entonces que la lleve bajo brazo, pero son unos fariseos que no viven el evangelio. ¿De qué les sirve tener la Biblia bajo el brazo si no viven sujeto a Cristo? Entonces, entonces la gente dice, para ser evangélico es que tiene que tener una Biblia grande bajo el brazo. ¿Quién dijo eso? No, la mujer usa una Biblia pequeña porque le es más cómodo para la cartera, o Biblias de bolsillo, pero no es porque quiera esconder la Biblia. Puede haber casos, pero no podemos hacer de eso una norma, una doctrina. Y tú vas a acusar a todo cristiano que usa Biblia pequeña, que es un hipócrita que se esconde del Señor. No, dice, O puede ser que esté comenzando. No, dice que la cargamos en las carteras. Entonces va y dice desde el púlpito que todo el que usa Biblia pequeña está mal delante de Dios. O sea, cosas así. Por ejemplo, salieron normas como el que usa reloj es del diablo. Yo creo que más del diablo y más pecado es andar perdido sin saber qué hora es en el mundo, sin aprovechar el tiempo. Hay gente que dice que tener bigote es pecado. ¿Dónde dice la Biblia eso? La barba. Entonces todos los judíos están perdidos. Porque eso tiene Porque usan barba. pelo largo y todo. ¿Ah? ¿Dónde dice? Hay otros que dicen unas cosas, hasta que usar perfume es del diablo. Eso es vanidad. Más del diablo es andar cochino y hediondo. Un violín. Otros dicen, por ahí salió una radio en Puerto Rico, que cortar y afeitarse las axilas de la mujer es pecado. Oye, más pecado andar con ese pelero ahí, parece, no sabe si es mujer o hombre. Oye, pero normas, ¿de dónde salieron? O sea, ¿dónde manda el Señor eso? Y aunque lo mandara la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la ley, en el nuevo pacto, el Señor no mandó eso, ni los apóstoles tampoco mandaron eso.
Lo que los apóstoles dicen en en Hechos 15, dice que guardado de los ídolos, no coman sangre, de los gados de sangre, y guarden sin mancha del mundo. Eso es lo que dice, requisito para los salvos. O sea, si no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, no te congracies con lo del mundo. Entonces, casi que si estás caminando torcido porque tienes un lado de la suela desgastada, entonces porque estás torcido y estás en pecado. Hay otro que dice que si no tiene dinero está en miseria y que la maldición de Dios está sobre él. Cantidad de cosas. El espíritu de mamón no tiene. Entonces, no, el espíritu de mamón sí existe. No, sí, pero es que. Pero hay gente que pone tiene normas real, entonces. y enseña cosas que no son mandamientos de Dios. Eso se llama hipocresía. O sea, querer confrontar a un hermano que no tiene nada que ver, que me vengan a mí como le vinieron al Señor. Mira, porque su iglesia, porque la iglesia todos usan reloj. Viene, ¿y dónde prohibió el Señor ponerse? O sea, yo respeto a los que dicen que ponerse pantalón es pecado, yo lo respeto. Pero el que come no señala el que no come. O sea, sencillamente, la Biblia no enseña en ningún lado que poner pantalón es pecado, no enseña. Entonces, algunos dicen que hay que volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua no es volver a la tradición. Mandamiento de hombre. Volver a la senda antigua es volver a los fundamentos de la iglesia primitiva. La raíz. Al libro de los Hechos. Al capítulo 2, al capítulo 3, 4, que se ayudaban, que comían. O sea, el amor. Cómo Dios juzgó el pecado de Ananías y Zafira. Volver a los fundamentos del Evangelio. Eso es volver a la senda antigua. Porque hoy se amó y que modernizaba el Evangelio trayendo libertinaje de la gracia de Dios. ¿Entiendes? Normas de hombres que llevan al libertinaje también. También, no solo que lo retrae, sino que... Entonces, el Señor confrontó a los escribas y fariseos que vinieron a querer poner como mandamiento, a acusar a sus discípulos, que ellos no cumplían la tradición de los ancianos. Entonces, porque tú no cumples la tradición evangélica o católica, como ahora, pues que nos quieren traer hasta casi la manera de la liturgia de celebrar la cena del Señor como los católicos. ¿Entiendes? Entonces están mal. Y yo le digo, no, pero yo no voy a seguir, yo no estoy llamado a seguir la tradición de la iglesia evangélica. Yo estoy llamado a seguir los mandamientos del Señor Jesucristo, lo que la Biblia enseña. ¿Entiendes? Porque a Él voy a dar cuenta. Entonces, usted aprende lo que son normas de hombre y mandamientos del Señor. El Señor le mandó a los discípulos, vayan, a los apóstoles, le diga, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. No las cosas que ustedes quieren enseñar. Entonces, si el Señor nos mandó eso, ¿yo por qué tengo que enseñarlo? Dime tú. Por hacer normas de hombre. Se convierte en fariseo. Entonces Jesús le dijo a los apóstoles, enséñale lo que yo le enseñaba a ustedes. Y usted no ve por ningún lado a los apóstoles enseñándole a la iglesia eso. Jamás. Quieren ser más que Cristo. Sí, entonces quieren ser más que Cristo, poniendo normas y mandamientos nuevos. No, sigan a Jesucristo, la palabra del Señor y lo que dijeron los apóstoles. Eso sí. Seguimos. Digo, hipócrita. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y algunos enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Si el Señor nos mandó eso, deje de enseñar eso como doctrina. Si quiere usted vivirlo, vívalo usted. Pero no se lo imponga a los demás como mandamiento de Dios. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahora se dirige no a los escribas fariseos, sino a la multitud. Estos son otros personajes extraños. Y le dijo a la multitud, oíd y entended. No es lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Entonces acercándose sus discípulos le dieron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mira, hermano, hay bastantes fariseos entre el pueblo de Dios. Porque algunos que escuchen esto se pueden ofender. Él le dijo, no, mira, lo que entre por la boca, o sea, si tú comes con la mano sucia, eso no te contamina, chico. Lo que contamina es lo que sale por la boca, lo que ustedes, lo que dicen mal, lo que hablan contrario. Entonces está refutándole la tradición de los ancianitos, aquí el Señor. Le digo que de nada sirve que ellos se lavaran las manos si lo que salía por su boca era basura. Claro, porque él está devolviendo lo que nosotros le dimos. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces podemos fumar marihuana, ¿verdad? Podemos beber caña, podemos beber licor. Bueno, total, eso no contamina al hombre. No manipulen, no, el Señor no se está refiriendo a eso. Cochino y hacer esa... Comer cochino. El Señor está hablando de lo que los fariseos vinieron a decir de comer con las manos lavadas o no lavadas. Que trataban de decir que el que comía con las manos sucias estaba contaminado. No lo hacían con la Biblia así, por eso es que me... Claro. Entonces no está hablando en ningún lugar de que se puede tomar y comer lo que pueda, no. Entonces él le dice, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermano, Jesús, hay mucha gente que dice, hermano, no hable así porque se pueden ofender. Si nadie le dice que está en el pecado. Sí, pero es que el Señor, mira, le dio a hipócrita. Se ofendieron. Hay que decirle. O hipócrita, dejen de enseñar doctrinas de hombres y enseñando y amarrando a la iglesia. Y también dejen de hacer libertinaje en la gracia de Dios. Si es pecado, pecado es. Y si el Señor no enseñó eso, no lo enseñó. Entonces hay mucha gente que se va a ofender porque le ataque su tradición. Hay uno que se fue de la iglesia porque no quería que se celebrara la cena del Señor con las copas, sino con las copitas chiquitas, que siempre como toda la iglesia lo celebra así, yo tengo que celebrarlo así. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que celebrarlo así? Más bien no tengo que imitar a mi Señor, que Él comió con sus discípulos en mesa y en una cena. Era un servicio especial con sus discípulos íntimos. No era una cosa después acabándose el servicio, era cuando la gente tiene hambre, corriendo. No, y de hecho creo que ellos no había mesa en esos tiempos. Ellos se sentaban en el piso y había mesas para Pero se había él mesas. repartió el vino Más de mesas no, ellos se y sentaban de en una madera. copa tomaron todo. Ajá. Y de un pan, bueno, pesando, Miré por fila, Ajá. así por fila, y miré, Ajá. en la iglesia, reparten banderitas, Ajá. unos vasitos chiquiticos así de vidrio. Ajá. Entonces lo van repartiendo. En vencedores, sí, también. Hasta que los subió Bueno, esa es así se hace la tradición. tradición. La tradición evangélica casi todas las iglesias las hace así. Hacen así. ¿Y dónde dice la Biblia que es con galletas? Que es con pan árabe. Es pan sin levadura. Se convierte en un ritual. Entonces hemos desviado la doctrina del Señor de cómo hacer las cosas. Pero la galleta tiene Y levadura. desviar. Entonces yo no estoy llamado a hacer las cosas como la iglesia evangélica. Yo estoy llamado a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Entienden? Y el pueblo no hace la persona, ¿verdad? ¿Ah? Si lo que la tradición evangélica dice que es malo, que es doctrina, la Biblia me dice que no lo es, a mí no me importa que diga la tradición evangélica. Pero es tremendo, la Entonces, misma ¿cómo le debería escudriñar? Sí, escudriña. la misma tradición evangélica que hace esto por religión, te acusa a ti de religioso cuando haces lo contrario, en este caso, por hacer el pan sin levadura, te acusan de religioso a ti porque hace pan sin levadura, pero ellos que andan con sus rituales de hombre, son son los propios Y que religiosos. imitan a Roma. De hecho, ¿sabes? De hecho, viene del Vaticano esa A mí uno que manera de imita al celebrar la Señor y que trata de, uno es tildado Este es de... el versículo que está aquí que dice, no miren la paja del ojo ajeno. Mira la viga que está ahí. Y mira la tuya primero. Pero entonces,
son otras cositas. Eso no tiene nada que ver con eso, pero realmente, hermano, yo quiero decirle algo. Nosotros no estamos llamados a seguir tradiciones de ancianos, ni de evangelistas, ni... Yo le dije, pero eso lo enseñó el gran evangelista, tal, y viene enseñándolo todo el tiempo la iglesia evangélica. Yo le dije, si lo que el evangelista tan, a quien yo bendigo y lo amo, y es mi hermano, enseña, no es correcto conforme a la Escritura, no me importa si lo digo el Papa, no me importa. ¿No entiendes? A mí me importa qué dijo Jesús y los apóstoles que enseñaron a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice los que dirigieron la iglesia y que nos dejaron la palabra de Dios? ¿Qué dice? No podemos guiarnos por tradiciones. Entonces, hoy día se rige la iglesia por normas, costumbres, tradiciones. No. ¿Cuál es la regla de fe y conducta de la iglesia? La palabra de Dios, la Biblia. Ese es nuestro manual. Que nos dice cómo y nos muestra el verdadero mandamiento de Cristo. ¿Ah? Entonces, yo estoy llamado a ser como mi Señor e imitar al Señor, no seguir tradiciones y normas de hombre. Ahora, si lo que la tradición evangélica marca como doctrina es correcto, yo lo seguiré. Pero ya no es tradición, ya es mandamiento. Ya deja de ser tradición de hombres, de ancianos, de líderes evangélicos, de fariseos de tiempos nuevos. Esos sí son religiosos, que ponen mandamientos de hombres. Entonces, llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Las cosas como son. ¿Okay? Si es pecado, y si no dice que es pecado y no hay doctrina, yo no puedo inventar la doctrina, y por eso hay tantos concilios de iglesias, porque cada quien inventa su norma. ¿Entiende? A veces son obstáculos y por eso ha dividido el cuerpo de Cristo. Bueno, mire lo que le respondió el Señor. Versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ah, el Señor dijo, ¡ay, los ofendí! Ah, no, bueno, dile que de mi parte me perdone. Bueno, yo respeto tu posición. El Señor le dijo, que me dio mucha risa, porque hoy una mujer con falsa doctrina me afronta y me escribe sobre que heredaremos la tierra y yo no sé qué cuánta cosa, que ella va a ser millonaria y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces yo le dije que estaba errada, pues, que eso no enseña la Biblia, que eso no es la promesa para la iglesia. Y me voy y empiezo a hablar y hablar y hablar, y la mujer, ¿sabe qué me responde? Pastor César Camejo, le respeto su fe, pero mi fe es esta. O sea, que hay dos fe diferentes. Tú tienes tu fe, yo la mía. La Biblia dice que hay una sola fe. Y un solo fundamento. Y un solo fundamento doctrinal del... Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Usted es ignorante. Usted es una ignorante que desconoce el misterio de Cristo. Y lo que más me preocupa es que usted guíe a la iglesia. Una pastora. ¿Y sabe qué? Jesús no estaba pidiendo, no le dijo, bueno, yo respeto tu opinión. Le digo, hipócrita, no está bien lo que dice. Ustedes violentan el mandamiento de Dios con su falsa doctrina o su doctrina de hombres que el Señor no enseña. Y le vinieron los fariseos a decirle, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con lo que dijiste? Él no dijo, bueno, Señor, yo les respeto, perdóneme. Cada quien sigue su camino. No, el Señor le dijo, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Déjalos, son ciegos y guías de ciegos, porque ellos tienen seguidores.
tienen seguidores. Piensa que los Claro. demás caen en el hoyo. Claro, si son guías. Y hay gente que se deja guiar por tradiciones. Yo estoy en contra tanto del evangelio opresivo, extremista, de normas y mandamientos de Dios. No haga, todo es malo. Pero estoy en contra del libertinaje de la gracia de Dios. O sea, lo que es pecado es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado no es azul, no es negro, no es cada quien saca su interpretación, no, es pecado. Y lo que la Biblia dice que es libertad, que no hay pecado en eso, si la Biblia no lo dice, no lo dice. Ahora, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Hay cosas que no son pecados, pero no me convienen, no me edifican. Algo debo apartar de mí. ¿Entienden? Entonces, yo le digo algo. Hay gente que sigue el extremismo y hay gente que sigue el libertinaje. ¿Qué fuimos llamados a seguir a nosotros? A Un Jesucristo. solo camino. ¿Cuál es nuestro guía? Se llama el Señor Jesucristo. Y si uno como pastor sigue a Jesucristo y a los mandamientos del Señor, no va a desviar jamás a los santos. Nunca. Sino que ellos seguirán a su pastor, pero el pastor seguirá a Cristo y ellos llegarán a la meta, no caerán en ningún hoyo. Entonces, el que pone mandamiento de hombre es un ciego. ¿Me entiendes? Está inventándose, el Señor no dijo eso de él. Está inventando. Entonces hay gente que ve demonios en todos lados, que está el demonio del globo, el demonio del vidrio, el del espejo, el demonio del tubo, el demonio de las flores, el demonio en la... ¿Ah? Entonces la doctrina de los demonios, hay cosas que son obras de la carne, hay cosas que son obras de demonios. Hay que saber, eso es extremismo. Y obras naturales. Racionamientos humanos, lógicamente. Entonces no todo es demonio. El espíritu de la mayonesa, el espíritu del Espíritu de lluvia, de reprendo. O comen el diablito y lo reprenden y se lo comen. Ay, no. El espíritu del mar. Ajá. Liberan la lata de diablito en el nombre de Jesús. Entonces si me llaman apóstata por no seguir tradiciones, me Dios, a Jesús también lo confrontaron por los discípulos. Hasta cuando comían espiga en día de reposo, pues, agarraban el mandamiento y lo ponían al extremo. O sea, realmente, eso sí es religiosidad. La hipocresía de violentar el mandamiento de Dios por establecer mandamientos humanos. Ahora, sí, perdón. Ah. Pregunta, si ellos andaban, los apóstoles andaban con el que tiene la sabiduría, Ajá. y no entendían. Sí, más adelante, pero no te me adelante. Estoy leyendo aquí. Vamos poco a poco. Versículo 15. Respondiendo Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Ellos también estaban sin entendimiento, ¿verdad? Eso le digo, también vosotros sois sin entendimiento, o sea, ciegos, porque la palabra alumno, ser sin luz, una persona sin entendimiento, sin conocimiento. Entonces, ustedes también están ciegos, le dice. Ustedes están sin entendimiento, o sea, ¿están ciegos también ustedes? Le dice a los discípulos. Era clarito. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? En la poseta. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, claro. Porque de toda palabra daremos cuenta en el día del juicio. ¿Ah? Cuando uno dice un poco de cosas que uno no quiere decir, se contamina porque peca. Sí. Peca, abre puertas espirituales. Peca. Por eso contamina y hay demonios que pueden venir porque está contaminado. Un derecho Abre legal. puertas espirituales. Si uno maldice, si uno tiene que tener cuidado con eso. Que todo lo que sale de la boca va al Ahora, vientre. esto está hablando, seguramente está hablando no de cualquier cosa, está hablando de la situación de comer con las manos sin lavar. Era un mandamiento, no era mandamiento de Dios. Por lo tanto, no importa si comes con la mano sucia, si lo pusiste en la mesa y te lo estás comiendo. Se lo explica más adelante.
O sea, no tiene nada que ver con esto, sino lo que sale de tu corazón. Perversidades, cosas feas que salen. Es más importante. Es más importante. Hay gente obsesiva con la limpieza, eso lo ponen como regla, como Dios. Está bien, está bien que sea limpio, Hablando de Dios. aseado. Hablando de Dios. La iglesia a mí me gusta tenerla Hablando de limpia, Dios enseguida. ordenada. Usted no me ve que yo estoy como un maniático ordenando todo. Porque a mí me gusta tener la iglesia bonita, arregladita, bien. No importa dónde estemos, lo importante es que donde estemos esté bonito. Ahora yo no voy a decir, El local. si la iglesia está desordenada es porque ahí están los demonios. Si el hermano, si tú tienes el cuarto sucio es porque está ahí están los demonios, como muchos dicen, yo he escuchado eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? Está sucio, está ¿Dónde sucio. enseña que si está sucio, esta persona está Porque si la casa endemoniada? está vacía y desordenada, Sí, ahí eso. están. Eso no significa tanto. Sí, eso no tiene No nada lo que quiero. ver. Ahora, lógicamente que una Hay persona maravilla, que no tiene dice, orden, dice. porque Dios es un Dios de Ese orden, cuarto está donde está, hay maravilla, tiene problemas, dice. pero eso no quiere decir que esa persona está mal espiritualmente. Sencillamente tiene problemas de desorden, de conducta, viene del Mateo mundo. viene por la No tiene tiempo. No tiene tiempo. El Me cansado, pasa a mí. Mateo, algo. Cada vez que- O sea, hay gente que pone, hermano, así como el que dice que el que no diezma le cae el diablo encima y lo ata y no lo suelta. También dice el que está maldito Se empobrece. y está pobre porque está maldito. Entonces, Lázaro estaba bien maldito, por cierto. Esas cosas que, son mandamientos. Pero la ignorancia lleva a la gente Sí. a poner la fe en eso. Sí. Y viven arruinados y es porque ponen la Pero fe. enseña mandamientos de tradiciones, Es lo que sí. porque lo enseñó el apóstol. ¿Y qué apóstol? Entonces todas las iglesias se El enseñan. profeta. Entonces pasan las generaciones, se murió el apóstol, murieron los pastores, levantaron la nueva generación de pastores. Entonces no, porque el apóstol fundador dijo. Entonces se levanta un pastor, no, pero oye, me he dado cuenta que eso no es bíblico, que es contrario, la Biblia enseña otra cosa. No, usted está en pecado, usted es un rebelde. Mire, váyase para otra iglesia. Disciplinario. No, vale. Y viven chismeando y demás. Eso, yo creo que le contamina más eso. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Versículo 19. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Porque viste, no solo está hablando de lo que dice el hombre que sale del corazón, sino lo que hace, las acciones. Fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Está hablando de acciones también. No necesariamente lo que sale de la boca, sino lo que sale del corazón y que se hacen actos. Eso también contamina. Por eso entran demonios en fornicación, adulterio, en blasfemia. Que en blasfemia el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. No ponerse pantalón contamina a la mujer. No. Ahora, si tu corazón te lleva a ti a ponerte un pantalón pegadito para que te vean tus hermanitos y contaminar a tu hermano su corazón con lo que ve, eso sí es satánico. Dependiendo de la mente. Entonces, dependiendo cómo tú usas las cosas, Con decoro. con decoro. Sobriedad. Si tú te puedes vestir bonita, pero no enseña tu seno, la mujer, los hombres, ¿no? Taparse su camisita, abriendo con los pechos abiertos, nada de eso. Porque eso sale del corazón, ¿entiendes? ¿Cómo te vistes? Sale del corazón. La vanidad. ¿Cuáles son la vanidad? Todo eso sale. Y no que la mujer debe Pero eso no puede llevar al extremo. de vestirse con falda, con vestido, ¿Mm? para ir a la iglesia. No, eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo? Si usted lo quiere hacer, eso es su decisión, y usted se siente cómoda así. Hay personas que me dicen, pastor, pero yo prefiero no usar pantalón en la iglesia, sino falda. Ah, bueno, está bien, eso es tu manera. Pero No no la voy es a llamar posición. farisea. No, No, para nada. Si eso tú te sientes cómoda así, hija, ven así.
Claro. No, si pero no fuera- hay imposición. Y si fuera así, No. en África los hombres estuvieran en pecado, porque usan faldones, pues, vestidos completos, Claro. hombres y mujeres. Cuando vas a misionar a predicar que Los indígenas en musulmanes Guayuco. Ajá. Ahora la estuvieran cuestión en es vestirse pecado. marimacha, Pero y falta. vestirse como una mujer el hombre. O sea, eso es Cuando perversión. dice ahí en un capítulo de la Biblia, no recuerdo dónde ahorita dice eso, pero uno tiene que ir, dice, en forma de color. Pablo En lo forma no tan antropomórfica, ¿verdad? Claro. Natural. no vanidad, No vanidad, testosidad. Y muchas iglesias lo pelote. transversa esa como porque yo veo que la iglesia de allá de... Mira, han caído los dos en un extremo. Sí. Mandamientos de hombre los dos. Y una trinchera por aquí, una trinchera por aquí. Se Pero un tira. equilibrio. El exceso de mandamientos de hombre, ¿cómo? Mostrando No, los senos no así. ponerse pantalón y todo eso ha llevado O unos a pantalones muchos súper- a ir al libertinaje. Se van del evangelio, rebeldía, y se van para iglesia donde les permite vestirse como le da la gana, con los senos afuera. Ah, ya sí me gusta, pues claro, porque nadie te confronta. Entonces los hombres están ahí, los hermanitos se acaban de convertir, ¿verdad? Y tenían problemas con mujeres. Y el hombre está tratando de hacerle fiel a su esposa y viene la hermanita a ministrarle, reciben en el nombre de Jesús, recibe ahora. Te reprendo. Con la Y entonces, faldita. ¡ay, lo recibo! Y los senos afuera así, y eso es gloria. No, y entonces el pastor no le dice nada, después le dice, no, esa es obra del Espíritu Santo. No, para que está puesto el guía, pues, para confrontar. No, hay que dejar que sea el Espíritu Santo que haga la obra. Yo Hay no que sé. confrontar lo que está mal, para eso está el guía. Pastor, así lo dice Además, bien si Pablo. te has convertido, tú sientes que es malo Claro. y que es bueno. Bueno, aquí lo dice Pablo en Colosenses 2:20, que dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometemos a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen en el uso. O sea, pantalón, pintura, todo eso. Eso Ahora, es por lo eso que no dice quiere, porque después dice, ciertamente algunas cosas tienen cierto tipo de reputación en culto voluntario. Ajá. Es lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Uno vende bien, Pero no por imposición. Tiene 3 capítulos. Claro. Ahora, hay un extremo entre permitirlo todo y en ser cerrado y no permitir nada. O sea, que todo es malo, ¿no? Es libertinaje. Entonces hay que tener equilibrio en el centro. ¿Ok? Yo veo a una mujer, le digo, mi amor, tápese su seno. Porque eso lo tiene que ver su marido, nadie más. Mujer, Y si no está pantaloncitos, casada. no te los pongas Y pegaditos. si no es casada, para todo lo que no se muestra no se vende, así que... La iglesia no quiere se va a llegar de todo. Tiene que arrepentir. Reprendo. Ajá, la iglesia no es que ven, se va a llegar a todo. Ah, será. Entonces es libertinaje de la gracia de Dios. Pues yo debo cuidar a los hombres que tengo en la iglesia. Cortica la faldita. ¿Entiendes? Bueno, pues fue que Entonces, el Señor lo se que puso sale la- del corazón se demuestra en los hechos. ¿Cómo te viste? Tiene que ver cómo está tu corazón. Sí, señor. Con santidad. Claro. Ahora, yo no voy a poner al extremo un mandamiento que no es mandamiento, sino el principio espiritual de la santidad, que es otra cosa, para los que me escuchan. Ahora, también está lo de los velos. Hay iglesias que todas usan velos, se respeta eso. Pero hay iglesias que no, porque Pablo lo dijo claramente, en lugar del velo tiene el cabello largo. Está claro. Ahora, la mujer que no tiene pelo largo debe cubrirse la cabeza. Sí debe hacerlo. Porque está el otro extremo, que deja a la mujer con pelo corto ministrar. Y eso yo no lo había tomado en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Eso lo dice. Porque es señal a los ángeles. Eso lo dice Pablo. Para De orar. autoridad. Para orar, adorar o... No es que vas a estar por la calle con el taño, ¿no? Porque yo no re- Cuando yo va a no orar, Cuando sabe- vas a orar o a ministrar, debes cubrirte la cabeza. Porque no Por sabe la quién es tumba. hombre o mujer, sino por el cabello Yo tengo mi identifica. pelito corto porque es que me da mucho calor. Pero usted no ministra. Si usted ministrara, debiera... Mira, entonces yo por lo menos si me quiero comprar una mantilla para entrar en la iglesia, yo me Usted la- hágalo, sí. Ah, Porque eso ya. tiene que ver con
respeto. No, respeto, es un principio no, espiritual. no, Pablo lo enseña a la iglesia y le dice que el cabello de la mujer es el velo, que es una señal espiritual de autoridad, que está bajo autoridad. Y ahí va como el hombre. ¿Cómo diferencia el ángel, No se puede poner cachucha. un hombre y una mujer? ¿Cómo lo Por diferencia? el pelo. Una pregunta, pastor. La Por el cabello. hermana termina que está arriba en el Debe hacer. Sí, debe ser. Yo no, Igual que no me había percatado de una eso. gorra para estar ministrando. Ni tampoco, con gorra tampoco, porque hay que tener, porque el hombre tampoco debe cubrirse la cabeza. Dice que debe orar descubierto porque él es la imagen de Dios. Al entrar en la iglesia, Dice la Biblia que él, no puede- la cabeza de él es la autoridad de Jesucristo. ¿Ok? En cambio la mujer es el varón, es imagen y gloria del varón. Por eso debe cubrirse la cabeza. Por eso va a tener el pelo ¿Ok? largo como una mujer. Hay iglesias que todas las mujeres con pelo largo o corto deben usar Velo. velo. Pero hay iglesias donde permite que nadie use velo. Eso tampoco es correcto. Es una enseñanza de Pablo. No es tradición, no es cultura, no es nada de eso. Está hablando de principio espiritual en el cielo. Está hablando de un principio de autoridad. Ok, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero uno no puede agarrar un principio y hacer un mandamiento de hombre. Pero esto, pastor. Mujer con pelo corto debe cubrirse la cabeza para orar y adorar. hace que sea A la simple O le hace enseñanza que sea que lo ¿está bien? O dejarse crecer el cabello por consiguiente. que uno está Te lo deja metido en crecer. el evangelio, Ajá. hay que tener respeto Ujú. al entrar a la iglesia. Nada. Yo soy una señora, bueno, me pongo el pantaloncito y mis cosas, mi pelo corto, porque ahora, si hay una ley que uno no puede estar mochándose el pelo, trataré pues que el pelo me crezca, si no me pongo Escuchen una esto. mantilla. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Escuchen esto. La salvación es por fe. Ujú. Hay gente que manda al infierno si usted tiene pelo corto, te estás endemoniada y te pues, no. La salvación es por fe. ¿Usted ha creído? La mujer que tiene cabello corto aquí. ¿Han creído? ¿El Señor les lavó los pecados? Sí. Sí. Ahora, Sí. para orar a Dios y adorar a Dios, deben cubrirse la cabeza si lo tienen corto o dejarse crecer el Poner cabello. un pañuelo. Para ponerse, ¿no? Hay velos bonitos que Una se pegan, mantilla. mantas. Para orar a Dios, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con señal de autoridad, ¿me entiendes? Ante el reino de los cielos. Pablo lo enseña. Y dejarse crecer el cabello por consiguiente. Cuando tiene el cabello largo ya no necesita nada de eso. La hermana amada no necesita velo. Ella tiene su cabello. Ella tiene su cabello. Su velo. Y ese es su velo natural. ¿Entiendes? Eso diferencia la autoridad en el reino de los cielos, si es mujer o hombre. ¿Entiendes? Eso es así. Lo vamos a ver más adelante. Pablo no manda eso por cultura ni nada de eso. Tiene que ver con un principio espiritual. Él ¿Ok? explica, ahí bien. Ahí está clarito. Así que las mujeres que tienen pelo corto deben traer su velo para adorar y adorar, después se lo quitan. Y cuando esté en su casa, cuando se vaya a orar o a adorar, velo, porque es un señal del mundo espiritual. Cuando uno ora en la Sencillamente, casa, no tiene nada que ver con uno salvación, Sí. tiene que ver con la relación y con la autoridad. La señal. Sí, Pero los ángeles ven. sí, por los ángeles, porque ellos, ¿qué son los ángeles? Herederos, son espíritus ministradores de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? La iglesia. Entonces, ¿cómo diferencian a quién servir? ¿Quiénes están en autoridad? Porque hay niveles de autoridad en cuanto al hombre y a la mujer, sí los hay. No en el mundo, en el reino de Dios por Cristo, pero sí en la funcionalidad, sí las hay. El hombre es cabeza de la mujer, eso te lo enseña bien la Escritura. Cristo es cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo, es un orden. Pablo lo explica muy bien espiritual. también. Muy bien lo explica más adelante, vamos a ver cuando veamos las cartas. ¿Ok? Eso no es mandamiento de hombre, eso es bíblico. Eso era Pablo enseñando a las iglesias, por cierto. Y se aplica al matrimonio. Sí. Entonces, yo digo que en ese principio hay exceso del principio y se vuelve mandamiento de hombre. Entonces, llegan al extremo de decir que la persona se va al infierno porque la hermana no tiene un cabello largo, no tiene velo. Sí, O sea, eso es Sí, satánico, otra cosa. eso no es de Dios. Pablo no dice nada de eso. No. Está hablando en cuanto a la relación.
en cuanto a la oración o la adoración. ¿Entiendes? Los hebreos tenían el talit, las mujeres usaban, que tenían el cabello corto, de hecho muy pocas mujeres judías se cortaban el cabello. Usaban el talit para orar, tocar el sofá o cualquier cosa, era el manto de oración, por eso se cubrían. Pero los hombres también lo hacían hasta que Cristo redimió a los de la ley, los que estaban bajo la ley. Bueno, entonces hay muchas cosas que no son mandamientos, que se hacen doctrina, otras que son principios espirituales que se llevan al extremo, y hay otras cosas que por esas causas se llevan al libertinaje, y se ha hecho libertinaje, que no tienen ley, nadie tiene ley, todo es bueno, tampoco. Entonces son cosas que hay que saber, porque violas el mandamiento de Dios, y si violas el mandamiento de Cristo, estás en pecado, porque lo que violar no es violar el mandamiento y las tradiciones de la iglesia, sino violar el mandamiento de Cristo. Eso sí es pecado. Pastor, una pregunta que la voy a hacer. Pero a mí no, bueno, ya que usted está hablando de rescate y todas esas cosas, que Dios me perdone si he cometido un error. Porque yo veo, en la casa mía hace mucho calor, y yo me pongo una chiquita así chiquita. No, pero eso está en su casa. Eso está en Y su me casa. pongo, porque yo Tienes le que estoy borrar. diciendo la verdad. No, mija, no me Y me pongo un short mira. porque hace calor. No me malinterpretes. No. No, oiga, qué cosa que le estoy faltando respeto a la Jamás, Biblia por... escúcheme. Yo estoy diciendo que la Biblia no enseña El que nada. no va a salir a la calle así. No, claro. Escuchen, nadie está diciendo que usar, ponerse escote, si usted está en su casa y no hay ningún hombre ahí, usted está en su casa, yo hasta puede estar interior, sin pantalón, ¿qué te quiere? No es pecado, ¿quién dijo eso? No le gusta leer la Biblia sin Lo que estoy diciendo es, ¿por qué tú te muestras tu parte donde te viste para salir a la calle? O sea, que yo como usted está diciendo de respeto, ¿será que yo estoy faltando el respeto a la vida porque yo le pido permiso a ella para yo leer para que me dé entendimiento? Ah, No me diga, usted puede vestir como le da la gana en su casa, pero para venir para la iglesia o en la calle usted tiene que vestirse decorosamente porque la gente le está mirando. Hay viejos verdes también. Y yo tengo también una cosa que yo pongo a leer, primero me echo un baño, me pongo bien... Ah, yo también. Si hay mujeres que, bueno, salen y se ponen y que ahora voy a orar. La Biblia. Pero no sé. Y hay unas mujeres que son espejitos, que todo es maquillaje, que todo es una vanidad. Y entonces se hacen los senos. Eso es valorable. ¿Para qué tú te haces los senos? ¿No estás conforme con lo que Dios te dio? No te aceptas. Que se hizo todo y... Hombre, que se pone el pelo aquí, se Sí. quitan allá. se Entonces hacen- van y entonces ¡aleluya! Y se le ve la cosa y entonces el hermano que está carnal, que acaba de llegar al Señor, dice: gloria a Dios, Señor, sálvame del diablo. Porque, entonces, cada quien hizo un trato de Dios personal. Sí, guía de ciego, Dios te va a pedir cuenta. Porque tú no estás cuidando la grey de Dios. Eso es verdad, pastor. Tienes razón. Un poco de levadura leuda toda la masa. Claro. Aquí dice también. Como zarcillo de oro Porque no es cosa- en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Mira, ¿cómo dice? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Y apartada de Proverbio razón. 11:22. Las mujeres hermosas que aprovechan eso y, oye, no tienen razón que lo que tú... Hay una mujer de Chile, una hermana de Chile, que me preguntó, yo le dije, mira, nada de eso es pecado, pero tienes que vestirte decorosamente, cuidarte. Y entonces me dijo, pastor, nadie me lo había explicado así. Ay, no. No, como Oye, de verdad que... Oye, claro. Las mujeres, las mujeres se visten y se ponen así para que uno las vea y uno se le va los ojos. Exhibicionismo. Una cosa es permitir el pantalón y otra cosa es Eso no es. no- el libertinaje y la vulgaridad. Sí, hay unos pantalones que son... O sea, yo no voy a permitir libertinaje en la iglesia, no lo permito. Yo voy a ejercer disciplina ahí. Y en la iglesia donde yo iba, ¿Entiende? llevaban Eso. muchos escotes. Pero tampoco voy a hacer que te tienes que vestir como una vieja para que esté bien delante de Dios. Entonces,
te sabría, ¿no? Si tú eres bonita, vale, vístete bonita y para tu marido, ¿por qué no? Pero no vulgar. Hay ropa que si tú te vistes tapadita se ve bonito. Entonces, no hagamos mandamientos que el Señor no dio. Ni tampoco obviemos el mandamiento de Dios por el libertinaje que trae en la iglesia de Dios. No. ¿Ok? Equilibrio. Versículo 21. Seguimos. Saliendo Jesús de allí, se fue para otro lugar, cambia el escenario y cambian también los personajes. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, en el Líbano, al norte de Israel. Sí. Y he aquí una mujer cananea, era de Canaán, cananea, fenicia, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, una mujer cananea de Tiro y Sidón reconocía que era hija de David. Y muchos de los que conocían la ley y eran del pueblo de Israel no lo reconocían como tal. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué no le responde? ¿Le estaba qué? ¿Qué estaba Jesús haciendo con la cananea? Ignorándola. ¿Por qué la estaba ignorando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué le ignoró? Porque no era judía. Porque estaba mintiendo. Que dice que no. Era verdad. Que primero están los... Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se siente. Por eso no le habló palabra, porque el Señor sabía que después el evangelio llegaba a los gentiles. Pero en el momento no la ignora, dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues ya da voces tras nosotros. La mujer se le pegó atrás: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no le decía nada. Entonces ya los discípulos molestos ya. Es como un mundano que venga aquí a pedir: ya va, que el pastor está ocupado en el culto. Entonces dice: da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vio? Porque no le respondió palabra en el momento. Pero como la mujer se le pegó atrás, vea, mi amor, yo no fui enviada a usted, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él vino a redimir a los judíos que le esperaban, porque él era el rey de los judíos. Claro. En ese momento él todavía no había muerto para poder llamar a los gentiles. ¿Por qué Israel? Porque Israel sí estaba bajo pacto, los gentiles no. Israel tenía el pacto de la ley. Los gentiles estaban fuera. Y él no había muerto todavía. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, por favor. Y la mujer le insiste: yo sé que tú no viniste por mí. Socórreme, te necesito. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo perra. Le dijo perra. No puedo agarrar el pan de los hijos. ¿Quién eran los hijos? La casa de Israel. El pan era la palabra que él le iba a dar a ellos. Todo lo que tenía que ver con el Mesías, la sanidad, los milagros. Yo no puedo dar el pan que es de los hijos y dárselo a los perros, los que no están en pacto. Porque lo de Dios, porque era una pecadora. Israel también era pecador, pero ellos estaban bajo pacto. El pacto de la ley. Pero mira lo que dice, sigue diciendo, que hay una enseñanza poderosa, hermano. ¿Sabe por qué le dijo perros? Porque los gentiles eran considerados perros. Nosotros, los no judíos, eran considerados como perros. No, ya no eres perro, ya no. ¿Sabe por qué? Mire esto. ¿Por qué los judíos no reconocen que la salvación de los gentiles hoy? Los que no creen en el Señor. Porque los que creen en el Señor ya reconocen la salvación de los gentiles. ¿Por qué los que no creen? Los judíos ortodoxos.
Porque no consideran a Jesús como el Mesías. Porque en la ley, o sea, el judío no se podía mezclar con un gentil porque el que tenía el pacto era Israel. Porque yo pensaba que todavía tú eres para Somos ellos. perros, no. Porque yo pienso Perro, que no- perro, el pecado. Pues es un heredero. Sí, eso pero es yo como pienso heredero. que este pueden para, unirse. yo pienso que este para ellos nada más, así como está escrito Ellos aquí. te- Sí, ellos lo son- que pasa es que la ley de Moisés así decía. Sí, por eso. De hecho, Jesús, lo vamos a ver en el capítulo 10 que leímos de Mateo, que leímos en el capítulo 10, le dice, al enviado de 2 en 2 le dice, por camino de gentil no vayáis. No entre donde los gentiles. Porque todavía Jesús no había No había derramado sido su sangre. crucificado. Ellos creen que son Seguía, porque no reconocen Porque el no nuevo reconocen pacto, el no nuevo reconocen a pacto, Jesús. Pero los que sí, por eso dice que los que han sido endurecidos de Israel son enemigos del Evangelio por causa de nosotros los gentiles. Por eso dice que Jesús es pagano. ¿Entiendes? Pero amados por causa. Ellos no han sido rechazados aunque estén endurecidos. ¿Ok? Como un hijo de uno le da- Sin embargo, fíjate tú que Jesús mismo le dice perra a la cananea. Yo no te puedo dar a ti lo que es de los hijos de Israel. ¿Ah? Y eran los judíos. Porque cuando Cristo muere, Dios tiene que bajarle los lienzos a Pedro y le dice, Pedro, párate, mate y come. Y le pones un poco de animales ahí que no 3 veces. te baja tu Y dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Porque la ley lo prohibía. Y él como judío, hebreo, Pedro, Galileo, él no comía cosas inmundas que la ley prohibía. Practicaba la ley. Claro, practicaba, porque todos los judíos practicaban la ley de su niñez. Estaban bajo el pacto. Jesús no había muerto. Pero cuando Cristo muere, él creía que toda la salvación siempre era, porque él le había dicho anteriormente, no entren en camino gentil. Pero después, en la gran comisión, le dice, vayan por todo el mundo. Pero no terminaba de entender Después esto. cuando resucitó le dijo eso. Entonces, Dios tiene que desde el cielo romper el paradigma a Pedro y decirle, sí, Pedro, pero lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común o Ajá, inmundo. ajá. ¿Por qué él estaba preparando así? Porque Dios estaba enviando a los enviados de Cornelio De Cornelio. para que Pero no Pedro primero. fuera a predicarle a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Un gentil. Era del- Se dice, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames. Por eso ya no somos perros. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido lavados. Y fíjate que Limpio, se limpia. comparó esos animales inmundos con Yo- los gentiles. Más los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad. Escúchame. Le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso la sanidad, la liberación y toda aquella cosa es para los hijos. Es permitido, Dios empieza, cuando la gente viene a Cristo, recibe libertad. Porque ha sido lavado, ahora ya no es perro. Pero en el momento, ahora los pecadores están en estado de perrillo. Si no vienen a Cristo y son lavados. Pero el Señor mandó por todo el mundo para predicar el Evangelio, a fin de que sean redimidos e injertados para que tengan parte en el pacto, en el nuevo pacto, que es la sangre del Cordero. Entonces, ¿está entendiendo esto? Jesús le dice, mira, perro, porque los gentiles eran común o inmundo. Por eso digo, no común, porque Dios ha limpiado. Él derramó su sangre por el mundo entero. Entonces, éramos común y inmundo los perrillos. Mira lo que le dice. Y el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, es tremendo esto, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mira qué mujer persistió, y le dijo, hágase contigo como quiere. Y su hijo fue sanado desde aquella hora. Ella le arrebató el milagro a Jesús. Sí, pero le quitó lo que era para los judíos. Por la fe, Por la fe. porque no era permitido para ella. No, y así hubo el romano, el centurión, y Claro. y eso hubo varios. Igual que la... Pero por el romano fue por la situación de que él le había construido una sinagoga a los judíos. Después más adelante vamos a ver. Igual que la samaritana, no se trataba con los judíos, los samares no se trataban con los Entonces, ella vio que una gentil tenía más fe que hasta los mismos hijos.
¡Guau! Le sacó el diablo, ¡oh, mujer grande tu fe! No importa lo que yo te diga, tú quieres el milagro, tú lo quieres, no importa si yo soy perra, pero yo creo que sea la migada me como. Dame el milagro. No, pastor, no tengo que hacer así también. No, mira, tremendo. Era así, la fe. No, ahora somos hijos de Dios, ya no somos Pero perros. tengo que tener fe. Sí, por eso, pero la gran fe que tenía esta mujer, no importa lo que Jesús le dijo. A veces los pecadores tienen más fe que los mismos hijos de Dios. Era muy grande. ¿No entiendes? Tremendo. Entonces es tremendo, hermano. Yo digo algo. Ya no somos perros porque hemos sido lavados y hemos sido Amén. injertados en el olivo. Somos hijos de Dios. Y el misterio de Cristo, en la muerte de Jesucristo, decía que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fuimos injertados en la iglesia del Señor y somos parte de los redimidos. Ahora, los que están fuera siguen siendo perros e inmundos y necesitan al Señor, porque solamente Jesús le limpia de pecado y Él... O sea, que yo me puedo parar allá afuera y reprender todos los demonios y ellos no se van a ir. ¿Sabe por qué? Porque lo que le da derecho legal a Satanás es el pecado, la inmundicia. Y no se van a ir de ahí. ¿Cómo podrán ser libres cuando ellos aceptan el Evangelio? Por eso que Dios quiso salvar a los perdidos con la locura de la predicación. No con guerra espiritual, mi hermano. Sí, hay que hacer guerra espiritual para que el Señor rompa, quite, venda con la oración. La oración. Sin embargo, ya Cristo murió por los pecadores. Dios nos mandó a predicar en el poder de Dios, claramente. Y el que crea será salvo, más el que no crea será condenado. ¿Por qué será condenado? ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? ¿Por qué? Porque es un perro estado de condenación. Necesita la salvación. Solamente Cristo limpia el pecador. Y cuando una persona limpia el pecado, ya Satanás no tiene más derecho legal ahí, tiene que... Por eso se echa fuera en el nombre de Jesús. Pero cuando hay una persona que tiene demonio y tú lo echas fuera, se manifiesta el demonio, pero no se va. Porque es pecado. No ha creído todavía. No se ha vuelto al Señor. ¿Entiendes? Entonces por eso que están clavando estacas, partiendo de no sé cuántas cosas, reprendiendo, ungiendo la ciudad y no sé cuántas cosas. Están perdiendo el Y tiempo. declarando y Porque si la ciudad no acepta a Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Orar y predicar. Pero Orar ¿qué y significado, predicar. pastor? Tiene que ser como Nínive. ¿Qué significado tiene que cuando la gente sale el demonio fuera y fuera? Bueno. Y le echó Sal un poco fuera. de sal. No, eso no. Jesús no enseñó eso. Le falta es el adón y picar una Satánico. aventura y Eso es satánico y doctrina roja. roja. Si fuera por sal, entonces ya lo hubiéramos liberado al mundo entero. Vamos a comprar sacos. ¿Para qué predicar? Sal, porque yo casi ¿Para qué oigo la sal. predicar? Solamente... Los demonios yo echaba No, sal. bueno, entonces... no, Y el agua pero bendita, eso no es falta bíblico. el agua Pero, bendita. pastor, en la creencia que a mí me dieron en esa iglesia, era que se hacía Pero guerra no, doctrina de espiritual hombre. y uno echaba sal. De hecho, el Señor enseña en el capítulo 5 que nosotros somos No, la ya sal del eso mundo, ya somos no, nosotros. ya yo no... No necesitas Ya sal. me- Fíjate tú que el Señor nos manda. Vayan por todo el mundo y echan fuera demonios a toda criatura. Y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Bueno, yo le dije a la Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. ¿A quiénes? A los que vienen corriendo a Y Cristo. abre la boca y le eché un poco de sal en la Serán boca. fuera demonios. Y yo le dije que no. Pues ya. Jesús le echó los demonios a todo Israel, a los que estaban necesitados, que venían a pedir misericordia. Jesús venía y la libraba, la compasión los movía. Porque eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran hijos. ¿Entiendes? Entonces, gracias a Dios que la salvación llegó a nosotros los gentiles también. Bendecimos también a Israel y pedimos su pronta restauración. Amén. Amén, amén. Aleluya. Yo creo que está ahí, pastor. Gloria al Señor. Sí. No, ya. Vamos a terminar este párrafo aquí. Versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Pasó a otro lugar y vino al mar de Galilea, al norte de Israel. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús Y lo sanó. y los mandó un psicólogo. Al hospital. No, al hospital era una
tómate esta pastillita porque... Señor, qué terrible. Y lo sanó, vale. El Señor, mira. Y lo sanó a todos. Ahora no, el pastor es que me duele la rodilla. Te tomaste la pastilla. Es que el médico me dijo. Te tomaste la pastillita. Es que el médico me dijo. ¿Viste a los médicos cubanos? Tomate a Tamel. Jesús lo sanaba con la obra sobrenatural. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Orar por los enfermos. La gente los llevaba donde Jesús. Eran ovejas perdidas en la casa de Israel que necesitaban y bueno, Dios las llevó. Hoy día hay gente del mundo que Cristo murió por todos los hombres en la cruz, que vienen a Cristo necesitados y el Señor nos pide que nosotros manifestemos al Dios que vive en nosotros. Eso nos da el ejemplo. Jesús sanaba a los enfermos. Hoy día la gente se ve igual de la iglesia. No, yo estoy salva porque hace Entonces, 30 años tomando pastillas para dormir. 30 años. Gloria a Dios. Y yo lloraba y le decía a Rafael, búscame la pastilla porque esta noche no me voy a dormir. Y pasaba toda la noche en vela. Y yo tanto oraba que me entregué a la iglesia cuando me entregué al Señor. Fue el primer milagro que el Señor me hizo. Y yo no tomo pastillas, tengo 2 años que no tomo pastillas. No tomo nada, ahora duermo demasiado más bien. Que si pongo la cabeza llena de muerte. Gloria a Dios. Señor hace libre. ¿Sabe que Jesús se apartó al monte? Fue aparte. No estaba buscando enfermos. Jesús no andaba por las calles buscando enfermos aquí. Él se fue aparte al monte y allá le llegaron la gente. Hermano, se le está botando, tiene que levantar la tapita. Levanta la tata. Sí, Mira, entonces Jesús le llegó a buscar la gente, lo fue a buscar para que lo sanara, no para que lo enviara al médico. Pero si antes no había médico, no había nada. No, sí. Pero la Tenemos que gente, tomar Toda la porque vida ha habido médicos. cuando Dios andaba por el mundo, Sí, había médicos, sí. ¿sí? Y siempre hubo médicos. Entonces, hermano, lo trajeron a los pies de Jesús y lo sanó. Hoy día traen la gente enferma y se ve enferma. El poder sobrenatural de Dios es lo que se tiene que manifestar. De manera que la multitud se maravillaba diciendo, a los mudos hablar, pero viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Es el Dios de Israel. Y glorificaban al Dios de Israel porque sanaba, libertad. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que nos sanó. ¿Sabe por qué la sanidad, la liberación también es para nosotros? ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, hemos sido hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Por eso digo, esta señora seguirá los que creen, en mi nombre serán fuera de demonios, hablará nueva lengua, pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Sanará. Ya empezamos nosotros en la predicación. Gloria a Dios, y eso. Gloria al Señor. Cuando él dijo, hará esto, esta cosa en mayor. Dijo, pero allá está mi... Entonces, hermanos queridos, yo les digo algo. Cuando vengan a la iglesia y tienen enfermedad, si vienen, porque a Jesús lo fueron a buscar, cuando vengan a la iglesia, digan, yo quiero que oren por mí. Dice, Santiago dice, llama a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Eso dice Santiago. Si usted no se acerca a mí para que yo le ore como... ¿Ah? La gente, estoy enfermo, se queda en su casa. Ve a venirse para el culto, a buscar que el Señor lo sana. o te sacan la cartera y ores, Padre. Por la Yo no cartera, necesito que vamos arriba hacer una noche de milagros, culto de salir de milagros, como hacen por ahí un show. No, cada vez que haya culto, cada vez que haya... por tu sanidad, nada de eso. Traiga, Jesús no pidió pacto para sanar a nadie, él es el pacto de Dios. Entonces, hermano, yo le digo, si el Señor lo iba a buscar para llevar sanidad, usted no se quede en su casa, la gente buscaba que el Señor lo sane. Y buscaba al enviado, en este caso a Jesucristo. Nosotros Dios nos envió con su poder. Amén. Lea lo que queda de la alimentación de los 4.000 en su casa y me trae la tarea. ¿Ok? Vamos a comenzar la semana que viene el capítulo 16. Vamos a orar. Del 15 al 29. A 39. Vamos a orar.
Amado Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta palabra poderosa que podemos aprender, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque ya no somos perros, sino que hemos sido redimidos, lavados con tu sangre. Señor, gracias por Jesucristo, Yeshua, el Mesías, que derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pido que todos los que nos escuchan a través del internet, Señor, sean bendecidos y edificados y guiados a toda verdad. Bendecimos a todos los que nos escuchan, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Síguenos enseñando, iluminando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Estamos despedidos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mira, graba 1 hora nada más y para la grabación. Ah, se paró.